Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Bueno, y seguimos en este segmento especial que hacemos nosotros en nuestro Radio Negocios y hablábamos del tema de lo laboral, lo que se está discutiendo en la Argentina y también en el mundo, que tiene que ver con las horas trabajadas vía streaming en tu casa y los temas legales que muchas empresas, en este caso, están volviendo a la presencialidad y muchas personas que se acostumbraron a estar trabajando desde sus hogares piensan tal vez de forma diferente de las compañías. Estoy con Diego Romeo, que es abogado laboralista y que ya saludo en esta tarde. ¿Cómo te va, Diego? Alberto te saluda. Alberto, buenas tardes, un gusto compartir este momento contigo. Bueno, lo expliqué bien, ¿no? Sí. Problemas que se suceden a través de cosas que fueron pasando antes y durante la pandemia y después de la pandemia empiezan a resurgir, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en el mundo. Sí, sí, podemos decir a modo de introducción, digamos, sobre este tema, porque vos tocaste dos temas muy punzantes, álgidos en estos tiempos, Sí, dos temas distintos, obviamente íntimamente vinculados, pero dos temas distintos y dos temas pesados en sí. Uno es el hecho del trabajo remoto, digamos, ¿no es cierto? O el trabajo a distancia, o de lo que aquí se llama técnicamente el teletrabajo, ¿no es cierto? sí. Que fue un tema que comenzó, si bien era una tendencia que uno veía que empezaba a surgir dentro del mundo empresario por las nuevas tecnologías, las llamadas TICs y Mm, demás, todo esto se catalizó, digamos, por supuesto, como todos sabemos, a partir de un fenómeno mundial que fue la pandemia, ¿cierto? El COVID-19, que obligó al mundo a hacer una pausa, digamos, a no a hacer una excepción, un paréntesis en el mundo de la normalidad, entendiendo por normalidad, en este caso, a la presencialidad, al trabajo presencial, es decir, el trabajo en el lugar, la prestación que se cumple en el establecimiento del empleador, eso era la normalidad, y a partir de la pandemia comenzamos en una etapa larga, extensa y compleja de anormalidad, porque no olvidemos este inicio, digamos, ¿no es cierto? sí, Esto comienza con una patología, digamos, a nivel de la normalidad de la relación, que era normalmente presencial y anormal, digamos, anormalmente a distancia, obligada por el hecho de la pandemia y es un tema también ese porque ahí se introduce el concepto jurídico, inclusive de la fuerza mayor, ¿no es cierto? Es decir, era la fuerza mayor la que obligaba a trabajar fuera de lo normal, digamos, del lugar de trabajo, donde más allá de que pudiese haber Especialmente en puestos que son manuales, ¿no? Que no necesitan tener una computadora adelante o un intercambio de personas que se podía hacer a través de los Zoom, ¿no? Por sí, eso ha crecido tanto el Zoom, claro, esa fue una vertiente, una de las partes del teletrabajo, porque eso tenía que ver con la conveniencia empresaria, únicamente, quizás claro. inclusive para reducir un poco los activos fijos, una serie de situaciones, ¿no es Que se cierto? redujeron en gran mayoría en la Argentina y en el mundo, ¿no? Por supuesto, pero tenía que ver con una estrategia que siempre estaba enmarcada dentro de lo optativo, ¿no es cierto? La pandemia vino a convertir lo optativo en algo obligatorio, ¿no es cierto? Porque había una restricción Sí, ambulatoria, entonces tuvimos que trabajar todos a distancia con lo que eso implicó, ¿no es cierto? sí. Ahora, a partir de esto que vos bien comentaste, empezaron a surgir inconvenientes, empezaron a surgir tendencias a favor, tendencias contrarias, porque ahora estamos volviendo muy poco a poco, pero con cierta intensidad y con cierta regularidad, a una etapa quizás de regreso a la presencialidad por otros motivos, ¿no es cierto? Una vez que se testeó esto, Sí, motivos que tienen también que ver con muchas compañías un que no montón. pueden controlar a sus Claro, empleados claro. muchas veces, por un lado. Por otro lado, necesitan estar más tiempo
en la oficina para resolver temas que a veces la no presencialidad o el teletrabajo no lo resuelven, Correcto. pero Temas humanos, mira, el temas punto del también de... derecho adquirido, quiero Bueno, ese temor, ¿se consolida, no se bueno, ahí consolida está. en la gente? Ahí está. Esto fue motivo, por supuesto, como siempre, el derecho viene, las normas jurídicas vienen después de la realidad, ¿no es cierto? Generalmente ocurre así, ¿no es cierto? La respuesta del legislador viene después de observar una determinada realidad compleja, contradictoria y demás. Acá existe una regulación que nos dura, por supuesto, y esto ya excede totalmente a la pandemia, ¿no es cierto? Tiene que ver otra vez con qué pasó después de lo forzoso, ¿no es cierto? Después de la anormalidad, ¿qué ocurrió con esto? Hay empresas que trabajan remoto, hay empresas que volvieron completamente a la presencialidad y hay empresas que hacen híbrido, ¿no es cierto? Es decir, parte a distancia, parte presencial, ¿no es cierto? Ahora, hay una normativa, una reglamentación, hay una ley que está vigente desde abril de 2021, que es la 27755, que establece ciertos principios o ciertas pautas que voy a tratar de resumir para no ser aburrido, que Sí, sea lo más didáctico posible, digamos, más allá de los tecnicismos, ¿no es cierto? Básicamente lo importante es decir que el cambio de régimen, que siempre se planteó en la ley, desde lo presencial al teletrabajo, sí, entendiendo por teletrabajo aquel que se presta no de manera ocasional, no de manera ocasional, esto es muy importante, no de manera ocasional fuera de la sede de la empresa, sino de manera regular y habitual. El contrato de teletrabajo, así como lo ha concebido la normativa, es aquel en el cual se trabaja normal y habitualmente a distancia, a través de las tecnologías del trabajo claro, pero remoto. Diego, quiero que le expliques y que nos desasnes de este punto. Mucha gente comenzó el teletrabajo antes de la pandemia, ¿sí? Sí, Y sí, otra gente ha comenzado después de la pandemia, que sí, ya se sabía que esa compañía, esa empresa, llámese X, ¿eh? sí, Iba a necesitar a ese personaje durante 5 días a la semana conectado a una red y ese personaje puede estar aquí o en cualquier parte del mundo, ¿sí? sí, Pero correcto. muchas compañías también que tenían ese leitmotiv, ¿no? De trabajar con esas personas, empezaron a ver que necesitaban tener presencialidad para tener corporalidad muchas veces. Ujú. Eh, ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, no, por eso hay pautas, por eso voy un poco encadenando todo, porque hay una construcción jurídica que tiene algunos conceptos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de todo esto, hablamos del que trabaja presencial y se pasó a remoto o viceversa, digamos, ¿no es cierto? O viceversa, pero no un ratito porque porque la persona en este momento tenía que cuidar al hijo y porque 2 semanas está complicado, sino que Sí, esto es con una regularidad y permanencia, ¿no es cierto? Tanto o sí, en un lado o en el otro. Pero respondiendo a tu pregunta, la ley lo que dice o lo que establece, digamos, es el principio porque la gran pregunta de esto es si el empleador, la empresa, o en su caso el trabajador, puede obligar a cambiar de régimen, que es lo que vos me preguntaste. Es decir, una persona que trabajó mucho tiempo o un tiempo determinado, digamos, a distancia, ¿lo pueden obligar después a volver a trabajar presencial o viceversa? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? sí, Entonces, hasta dónde uno puede invocar un derecho adquirido, como vos lo llamaste, hasta dónde uno puede decir, no, 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 para mí esto ya es una condición de trabajo, no pueden cambiarme ahora en el medio del camino, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. La ley lo que dice, para esto establece principios. El principio general es que el pase de el trabajo presencial al teletrabajo debe ser voluntario. Es decir, la empresa no puede obligar al trabajador a cambiar a una situación de teletrabajo estando trabajando presencial. ¿Correcto? sí, Del mismo modo, también la ley dice que el que comenzó a trabajar desde el inicio de la contratación en forma de teletrabajador, no puede exigir, no puede exigir, por
comodidad o por necesidad. Que la compañía lo haya Que lo ponga en situación, claro, que ponga en situación presencial porque claro. dicen de esta manera ya no puedo, porque en mi casa hay mucho ruido, digamos, ¿no es cierto? Ahora pasa algo, que no solamente acá, también en el mundo, que muchas empresas obligaron a monitorear con pantallas el teletrabajo desde tu casa. Esto también está Eso resuelto. es una invasión a la privacidad. Bueno, correcto. Esto está contemplado también en la normativa y así como ocurre, porque no es un principio nuevo, sino que esto está contemplado en la ley de contrato de trabajo, incluso con la presencialidad, ¿no es cierto? Es decir, los mecanismos o los modos o los instrumentales de control que el empresario pueda tener de ninguna manera pueden ser vejatorios o herir la intimidad o privacidad del trabajador. Este es un principio general que no es nuevo, digamos, pero que se ha aclarado expresamente, digamos, dentro de la normativa de teletrabajo. Es decir, no, a veces hay softs que se han dispuesto quizás con la mejor de las buenas intenciones, para generar un mecanismo de mayor productividad, digamos, ¿no es cierto? Mecanismos que miden la cantidad de llamadas, que ponen cámaras en toda la casa para ver si la persona está verdaderamente trabajando. Todas esas cosas son lesivas de la privacidad de la persona, porque acá no olvidemos que la persona trabaja en su hogar, ¿no es cierto? Entonces, que no es un establecimiento, sino que es un hogar donde hay situaciones de todo tipo que tienen que ver también por el lugar donde la persona vive, ¿no es Bien, cierto? ahora, punto. ¿No existe también un abuso de las compañías? Pregunto, ¿no? Pregunto porque es la pregunta que se hace mucha gente. ¿No Sin existe duda. abuso de las compañías al saber que esa persona trabaja y trabaja también denodadamente para poder cumplir con sus objetivos, porque generalmente trabajan básicamente por objetivos, y a Mm. veces no trabajan en horarios habituales, como de 8 a 18, y trabajan en horarios que no son habituales, porque, bueno, porque tienen familia, porque tienen que hijos, Esto también darle de comer, está, y por ahí están a las 12 de la noche trabajando, y por ahí trabajan más de lo que trabajarían si van presencialmente a la compañía. no, esto por suerte está resuelto normativamente, porque sobre pretexto de que uno está en la casa, eso no puede significar, digamos, en lo que llamamos de manera genérica el abuso de derecho, digamos, ¿no es cierto? Sí, Esté en la casa o no lo esté, o no lo esté. Ahora, ¿qué significa? La ley de teletrabajo ha previsto esto y plantea lo que se llama el derecho a la desconexión. Este es el tema con lo que vos comenzaste tu charla, ¿no es cierto? Que es un tema distinto de lo que hablamos antes, que se llama reversibilidad. Es decir, ir de un régimen a otro. Lo que ahora mencionás y me preguntás tiene que ver con el derecho a la desconexión. Es decir, para que se entienda en criollo, digamos, sí. trabajar dentro del horario de trabajo y cuando se termine el horario de trabajo, no incurrir en una falta de colaboración o en un incumplimiento por el hecho de terminar de trabajar en el horario previsto. Porque el teletrabajador, pese a trabajar en su casa, no significa que tiene horario libre, sino que tiene un horario, exactamente el mismo horario estipulado como tiene un trabajador presencial, del mismo modo. Ahora, Diego, hay otro punto también, ¿no? Que muchas veces el jefe que va al trabajo, que va a la compañía y Mm, tiene un empleado que es muy idóneo, ¿no? Muy idóneo para su trabajo, porque lo hace muy bien o mm. porque cumple en tiempo y forma, haciéndolo desde su casa, haciéndolo desde el trabajo, tiene a veces imposibilidades para seguir creciendo en la compañía porque no tiene esa presencialidad. Tal vez hay en algunos casos abuso de poder de un jefe a un subalterno, de decir, bueno, vas a tener que venir porque si no, no vas a ascender, haciendo Correcto, el que está al lado mío, que por ahí no es pero tan eso idóneo como el que está del otro lado de la pantalla. Entonces, Pero esos son, digamos, estas cosas que por supuesto todos ¿qué han sucede? ¿No? experimentado, que todos hemos experimentado, quien ha trabajado en relación de dependencia sabe que estas cosas existen, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero son fenómenos que exceden lo legal y que tienen un parámetro o tienen una vara legal, en el marco del abuso de derechos. Si esto se transforma en una situación
de ilegalidad o de abuso, se mete la normativa, se mete el ordenamiento, y entonces uno puede tomar las medidas jurídicas que correspondan para hacer cesar esa situación abusiva, ¿no es cierto? Sí, Como el jefe que lo obliga a trabajar el día sábado y nunca le reconocen las horas extras, por decir un claro. ejemplo, ¿no Sí. es cierto? Pero Y esto, después, por supuesto, son temas de prueba que los sí, abogados después tratan de reconstruir, pero esto mismo que vos planteas en el marco de un trabajo a distancia, digamos, en donde el escenario de trabajo no está en el mismo lugar, también ocurre con la presencialidad, ¿no es cierto? Y tiene las dificultades que también lo tienen, mucho más todavía cuando el lugar de trabajo está apartado del lugar real, ¿no? claro, pero digamos lo siguiente, mucha gente tal vez también eh, sintió, ¿no? En su teletrabajo que Mm, comenzó a tener más dinero, porque no tiene que viajar, porque no tiene que mm, cambiarse, porque no tiene que, las mujeres, porque no tienen que ponerse su maquillaje, eh, eh, los costos familiares son diferentes. mm. eh, Eso Bueno, tampoco está lo que sucede en esto, inventado. quizás como en todo, tiene que ver con el abordaje de cómo esto es planteado al momento de contratar un teletrabajador. Claro. Muchos, Bueno, pero muchos, eso ya es hoy, ¿no? ¿Qué pasa sí, con qué pasa con pero la sí gente puede grande, por ocurrir. ejemplo? Hoy lo charlábamos. ¿Qué pasa con la gente que está a punto de jubilarse, ¿no? Correcto. Bueno, pero en ese caso, como en Y tantos que lo otros, obligan a ir cuando ya el hombre tiene sí, por 64 y ya no supuesto, quería. es un fenómeno muy interesante porque, como todo, digamos, aquí depende de los contextos, ¿no es cierto? En muchos casos eso puede ser una herramienta opresiva o puede ser un beneficio inclusive. Muchos responsables de recursos humanos hoy en día han evaluado estas circunstancias y en muchos casos presentan la opción del teletrabajo como un beneficio al empleado que de otra manera se vería privado quizás del acceso al empleo. Puede ser el caso de una persona joven o, por ejemplo, un matrimonio joven que tiene chicos que no puede dejar al cuidado de nadie, pero quizás con el teletrabajo, de alguna manera eso se puede armar, digamos, de alguna manera, o no puede, digamos, puede no obstruir, digamos, el acceso al empleo en un momento delicado. O bien, por ejemplo, en el otro extremo, el caso del jubilado, digamos, o la persona que quizás a través del teletrabajo puede revitalizar o reconvertir, digamos, una situación laboral de exclusión, digamos, puede ser un trabajo part-time, un trabajo que a lo mejor no requiere una presencialidad, digamos, y que de alguna manera habilita y genera una variante de trabajo que antes no estaba accesible, ¿no es cierto? Claro. Entonces da una oportunidad mayor y en muchos casos estas cosas, cuando ocurren las transiciones que hablábamos antes, a veces son ofrecidas como beneficios. Entonces Sí. se dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas empresas hoy ofrecen el trabajo híbrido, por ejemplo, y entonces genera una suerte de fin de semana largo mayor, digamos, porque el día viernes, por ejemplo, lo que era antes el Casual Friday, que no ir a trabajar el viernes, digamos, bueno, hacemos una variante intermedia, los viernes trabajás desde tu casa y entonces, bueno, ya la persona se va, no sé, el fin de semana a su casa afuera, digamos, el viernes sábado y trabaja desde su casa. Es decir, empiezan a haber una serie de conveniencias que, por supuesto, todo esto excede lo legal, ¿no es cierto? Claro. La normativa da un marco de mínima, después vienen las situaciones de cada empresa, de cada... Por eso, hay veces que eso se ve como un tormento o a veces esto se ve como una salvación, dependiendo de los Y contextos. quiénes son los que pueden llegar a litigar por el derecho adquirido? El derecho a adquirir. No, lo que sucede es que la normativa en este aspecto, el derecho adquirido tiene que ver cuando la empresa ha hecho mal las cosas. Cuando de hecho obliga a la persona, ahí es donde viene el conflicto de derecho. Cuando le dicen, bueno, acá tenemos una persona que trabajó, no sé, 20 años de trabajo presencial, toda la vida está acostumbrada, y dicen, bueno, a partir de ahora la empresa vende el inmueble, digamos, y vamos a trabajar todos presencial. Y a lo mejor es una persona que no tiene un mismo rendimiento trabajando presencial, o no domina internet, o no tiene acceso a esas cuestiones, y no quiere.
o porque simplemente se le da la gana no querer, digamos, ¿no es cierto? Hasta ese punto, ya él toda la vida ha tenido una condición de trabajo distinta que era la presencialidad. Entonces, él no puede ser obligado a volver en nombre de lo que sea, porque lo dice la ley. Entonces, él puede invocar más que por un derecho adquirido, lo puede invocar porque ya tiene una condición de trabajo más que adquirida, digamos, sino vigente. No hace falta para eso un contrato de trabajo escrito, ¿no es cierto? Sino que ya el solo hecho de la verificación de una continuidad en determinada condición ya es fuente de derecho, ¿no es cierto? Entonces, si eso se intenta vulnerar o ir para atrás, digamos, respecto de eso, la persona puede considerarse afectada y hasta puede darse por despedida desde el punto de vista legal, ¿cierto? Si resiste ese cambio. Ahora, si se ponen de acuerdo, la ley fomenta, la ley, digamos, con buen criterio, prohíbe la imposición, pero deja sujeto a las partes la posibilidad de que haya un mutuo acuerdo, que inclusive puede darse también a nivel colectivo, es decir, los gremios a través de un convenio colectivo pueden establecer reglas adicionales a este marco o a este conjunto de reglas normativas, puede adaptarlo, por ejemplo, a la especial actividad de que se trate, ¿no es cierto? Hay algunos nichos de actividad que requieren mucho de actividad. En ventas, por ejemplo, hoy los telemarketers y demás, es muy común hoy ver teletrabajadores, ¿no es cierto? Bien. Te hago una última pregunta y sé que tenés mucho expertise de muchos años en recursos humanos y sabés del tema. ¿Cómo puede inferir la inteligencia artificial en estos teletrabajos, ¿no? Eh, ¿Hay alguna medición de esto? Es muy incipiente porque la inteligencia artificial digamos, ha irrumpido como irrumpió en su momento Internet, ¿no es cierto? Que creó un La ley mundo la van a nuevo. crear después. Claro, exacto. Claro. Sí, Porque todo esto puede. Mirá, vos mencionabas hace un ratito, vos mencionabas eh, siempre el legislador laboral, sobre todo, es un poco paranoico, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así. Es paranoico porque siempre tiene miedo de que a través de una normativa bien intencionada el trabajador pague el precio, digamos, ¿no es cierto? Y se vea abusado, digamos, por una posibilidad de productividad o de sí, lo que sí. sea. Hay fallos que han dicho los trabajadores no son pollos, entonces no se les puede poner cámaras para que coman de día y de noche como los pollos. Lo estoy diciendo así de manera Sí, sí, sí. Brutal, eh, pero, brutal, pero, pero pero más o menos real. en esos, más o Claro. menos en esos términos fue un fallo bastante recordado contra una cadena muy famosa de helados, ¿no es cierto? Que intentó implementar cosas. A mí me han preguntado infinidad de veces, se han quejado determinados responsables empresarios porque la gente iba mucho al baño, por ejemplo, para tratar de esquivarle al trabajo, por ejemplo, y me han preguntado si podían poner cámaras en los baños, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas Una cosas que locura. parecen, en nombre de la productividad o del control, a veces se cometen desvíos, abusos que hieren la privacidad, la dignidad del trabajador. Entonces, siempre el legislador laboral, como que un poco paranoico, establece prohibiciones, restringe a veces la posibilidad de ciertas cosas que libremente podrían dar lugar a abusos, ¿no es cierto? Entonces, a veces en el teletrabajo, Porque como vos. tampoco, será porque no se comprende todavía muy bien el trabajo por efectividad o porque Puede a ser, pero veces, a veces los tiempos de los trabajos necesitan esa relación humana que sí, pero no, que no es ahí se una juntan. persona haciendo un trabajo puntual por productividad, porque si el tipo es inteligente y en 10 minutos Sí, hace lo que tiene que hacer en 10 horas, sí. bueno, Pero eso no es trabaja culpa del 10 minutos y las teletrabajo, 10 ¿eh? horas no las trabaja. Pero eso no es culpa del teletrabajo, sino a veces de concepciones, a veces erradas, a veces acertadas, digamos, ¿no es cierto? Que miden, porque el empresario es libre y tiene la facultad de controlar, digamos, el trabajo de su empleado, ¿no es cierto? Sí, Porque obviamente para eso le paga, ¿no es sí. cierto? Pero siempre y cuando dentro de un régimen de razonabilidad y de dignidad de las partes, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos ahí vienen otras dudas u otros planteos. Yo conozco, hoy mismo, por ejemplo, a la mañana, hoy me mencionaban una empresa que se dedica a hacer
tiene un call center, digamos, entonces tiene un medidor, viene bien para el ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un medidor de llamadas, porque sus teletrabajadores trabajan remoto, por supuesto, ¿no es cierto? Pero tienen un software que mide la cantidad de llamadas y mide hasta los silencios del trabajador, entonces detecta cuando la persona, entre comillas, no está trabajando. ¿No es cierto? Entonces, ese mecanismo de medición de productividad, vamos a llamarlo así en el buen sentido, eh, ¿Es legal? eso no lesivo de la dignidad del trabajador, porque, bueno, Claro. para preguntarlo más cruelmente todavía, ¿este trabajador es un pollo, digamos, que lo único que tiene que hacer es llamar, Sí. o tiene un derecho a un descanso, tiene derecho a Tomar un vaso de agua. una mínima pausa para ir al Claro, baño, digamos, claro, es decir, lógico, distintas lógico. cosas, ¿no es cierto? Ah, Y entonces ahí es donde el legislador da pautas, da principios, da conceptos, digamos, cuando dice no tiene que herir la dignidad del trabajador, no es muy errado pensar de que un mecanismo como el que acabo de describir, llevado al extremo, sería lesivo de la dignidad del trabajador. Pero siempre estamos a veces en los grises, ¿no es cierto? Es, no es en algún contexto. Esta empresa se preocupa también por establecer algún break o lo que fuera, entonces ya no es lo mismo. por último, y cortito, porque se nos va el tiempo, ¿ves en el futuro con nuevos trabajadores jóvenes que ya se dedican de otra manera al trabajo, algún conflicto de de legitimidad o algún conflicto eh, Sin duda, sin duda. posible? Sin duda, no, posible no, ya se presentan hoy, esto es Ajá. común, digamos. El contrato de trabajo tiene dos partes que tienen intereses contrapuestos. Esto no es ni una concepción marxista ni una concepción, eh, digamos, confrontativa, sino que es una realidad. Seguinos en www.radionegocios.com.ar.